Bienvenidos a un programa más de la Biblia cotidiana. Les saluda Hugo García. El día de hoy vamos a hablar sobre qué sucede cuando no tengo ganas de orar ni de alabar. Nuestro tema se llama ¿y qué si no tengo ganas de orar ni alabar? Y pues claro que esto nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? A veces no tenemos ganas de alabar. Nos sentimos cansados, tristes, decepcionados, aburridos. Simplemente no tenemos ánimo. ¿Qué debemos hacer? ¿Dejamos las cosas así? Aunque usted no lo crea, el rey David tenía ese mismo tipo de problemas. ¿Y qué era lo que él hacía? Hablar con él mismo. Así lo podemos ver en el Salmo 42 y en el Salmo 103, por ejemplo. Vamos a ver qué hacía el rey David en el Salmo 42. Recordemos que en el Salmo 42, en el versículo 5 nos dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces lo que vemos ahí es que al hablarle a su alma, el rey David se habla a sí mismo. Ahora vamos a hablar sobre el Salmo 103. El Salmo 103 es precisamente la estrategia que debemos seguir. Nos ilustra la estrategia que debemos seguir cuando no tenemos ganas de orar ni de alabar. ¿Qué dice aquí? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Como podemos ver, se está hablando a sí mismo y como vamos a ver, este salmo se puede dividir en tres meditaciones que hace David, el autor del salmo. La primera manifestación, la primera meditación es sobre los beneficios que recibe personalmente de Dios. ¿Por qué? Porque con un corazón agradecido ya es posible alabar y orar. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué está agradecido? Nos dice en los versículos 3 al 5, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, podemos ver que explica las razones de su agradecimiento. Y nosotros que ya estamos en la nueva etapa, en el nuevo pacto, el del Nuevo Testamento, la era de la iglesia, sabemos que el Salmo se refiere a lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. ¿Por qué? Porque Él perdonó nuestras iniquidades en la cruz y por medio de Él Dios sana nuestras enfermedades, como dice Isaías 53:4. También el Señor Jesús rescató nuestra vida de la muerte eterna. Él llevó una corona de espinas para que nosotros, como dice el Salmo, fuéramos coronados de favores y misericordias. Él nos ha saciado de bien, de manera que nos rejuvenecemos como el águila. Por tanto, dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios, no desmayamos. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es como podemos interpretar el que nos rejuvenecemos como el águila. Es cierto, nuestro hombre exterior se va desgastando, como dice San Pablo en 2 Corintios 4, pero el hombre interior es el que se renueva como el águila, como las águilas renuevan sus plumas, el hombre interior se renueva día a día. ¿Y por qué? Porque dice, esta leve tribulación momentánea, esto que nosotros estamos sintiendo como tribulación, nos da también un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ya que ponemos nuestra vista en las cosas que no se ven y no en las que se ven. Ahí es donde está nuestra fe, nuestro corazón, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Ahora vamos a continuar con el Salmo 103, de los versículos 6 al 8. Ahí comienza otra meditación. Antes habló David sobre por qué está agradecido en lo personal y vimos que esto en realidad nos
traslada a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Que David, como profeta que fue, también lo estaba viendo. Ahora, en la segunda meditación, comienza una meditación David sobre la historia de Israel y dice esto: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto es lo que nos dice. ¿Y de qué nos está hablando? Podemos ver que nos está hablando el versículo 6 de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Porque el Salmo dice que hace derecho, justicia a todos los que padecen violencia. También se puede traducir la palabra hebrea a todos los oprimidos. Y luego nos dice que sus caminos notificó a Moisés. Dio a conocer a Moisés, sería más literal la traducción. Y esto se refiere a cuando Moisés ora y le dice en el Sinaí y le dice a Dios que le dé a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Y luego, el versículo 8 es muy importante. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque es una proclamación que ya había sido hecha antes. Este versículo está en realidad citando el Éxodo 34:6, que dice, habla de una aparición de Dios a Moisés precisamente después del episodio del becerro de oro. Cuando el pueblo de Israel se puso a adorar el becerro de oro y luego Dios los castigó, ya no quería Dios ir con ellos, pero por la intervención y la intercesión de Moisés los perdonó. Entonces, es en este momento cuando Dios aceptó perdonar al pueblo que dice que la presencia de Dios pasó, y pasando Jehová por delante de él, o sea, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El Salmo está citando esta proclamación. Entonces, lo que vamos a ver, como continúa el Salmo, es que el Salmo explica esta proclamación y nos remite también a la obra de Cristo, porque dice, estos son los versículos 9 y 10. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué otra cosa hizo el Señor Jesús en la cruz sino acabar con el enojo y la acusación sobre nosotros, para que no fuera hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, que el pleito legal con nosotros se terminara en la cruz? El sacrificio en la cruz. Vamos a hablar más de esto porque esto lo explica el Salmo. Los versículos 11 y 12 nos dicen: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Así de alto está el cielo sobre la tierra, así de grande es la misericordia de Dios para con nosotros, que alejó nuestras rebeliones, así como la salida del sol está lejos de la puesta del sol. Y luego nos habla el Salmo de la compasión de Dios y nos dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esto también es muy interesante porque se cumplió con el Señor Jesucristo, porque cuando dice que Él conoce nuestra condición, la palabra literal es nuestra forma, que Él conoce nuestra forma. Y como sabemos, el Señor Jesús tomó forma de hombre, se hizo hombre para habitar entre nosotros. Él sabe nuestra condición. Y ahora el Salmo va a hablar más sobre la condición humana en general. Y esto es lo que nos dice, nos habla de una comparación que es más o menos común en la Biblia.
El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Como vemos, esta es la condición de todos los hombres. Sus días, efímeros como la hierba, florecen como la flor del campo. Pero si pasa un viento, la flor se va. Y la imagen que nos da el Salmo es que el lugar se queda como que ahí no había nada. Así también, nosotros pasamos y de esta vida, ¿qué queda de nosotros? Nuestro recuerdo. ¿Y cuánto va a durar ese recuerdo? ¿Cuánta gente que existió, uno ni se da cuenta ya de que existió? ¿Por qué? Porque esa es la condición humana, efímera. Su lugar no la conocerá más. O sea, el lugar donde estaba la flor, ni se acuerda de la flor. Pero, en contraste, Cristo nos da la vida eterna. Porque nos dice el Salmo: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, ¿quiénes son los que le temen a Jehová? Como vemos, son los que guardan su pacto, es decir, ahora en esta era de la iglesia, somos los comprados con la sangre del Cordero, que somos conscientes de que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, y no solamente lo proclamamos con nuestra boca, sino que recordamos sus mandamientos y en agradecimiento por nuestra salvación, los ponemos por obra. Y luego dice el Salmo, y esta es el tercer nivel de meditación. Ahora el salmista llega al trono celestial. El primer nivel de meditación fue los favores personales de Dios. El segundo nivel, la historia de la salvación. Y el tercero, el trono de Dios. Y dice así: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y esto, que es el final del Salmo, debe asombrarnos porque vimos que cómo empezó David. No tenía ganas de alabar, no tenía ganas de orar. Pero le dijo a su alma: bendice, alma mía, a Jehová, y terminó dirigiendo los coros celestiales. Así también nosotros, por la fe, podemos subir al trono de gracia y podemos presenciar la alabanza como está en el Apocalipsis. Apocalipsis 5 del 11 al 14 nos dice: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Observemos el contraste. Dijimos cuando estábamos hablando del Salmo 103 cómo habla de lo efímero del hombre, que es como una flor que su lugar ya no se acuerda de ella. Y en cambio, la alabanza de Dios está en todo lugar. Así nos dice el final del Salmo 103, y así nos lo enfatiza Apocalipsis 5. Todos los lugares se acuerdan de Dios. El que está en Dios, el que es comprado con la sangre del Cordero, no tiene que sufrir por lo efímero de la vida, porque va a pasar nada más. ¿Por qué? Porque el Señor
Jesucristo nos compró la vida eterna. Y antes nos esperaba lo que pudiéramos vivir aquí de la vida y después una oscuridad eterna o un tormento eterno. Pero ahora nos espera la vida con Él por siempre y para siempre, y de esto hay que cobrar ánimo para siempre orar sin cesar y alabar con corazón agradecido. Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos.